¿Qué tal, amigos de Gmundo TV? Pues estamos aquí en una entrevista que va a estar muy interesante y les voy a presentar, aparte de que es mi amigo, ¿verdad? Porque nos conocemos desde hace muchos años, el licenciado Jorge Gordillo. Él es director de análisis económico y bursátil de Cibanco, ¿verdad? Lo dije bien, ¿verdad, Jorge? Sí. Es mi tocayo, así nos decíamos en la escuela, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué onda, tocayo? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, y muy contento de estar contigo y verte. Qué bueno. Verte oye, Jorge, en todas las redes sociales. ¿Verdad? Sí, oye, ahí andamos dando lata ahorita. Y pues bueno, Jorge, gracias por aceptar la entrevista aquí conmigo. Y me tomé el atrevimiento de buscarte, porque, bueno, yo creo que toda la gente ahorita con el cambio que estamos viviendo en este país, bueno, las primeras elecciones que gana una mujer aquí en nuestro país, vuelve a ganar este partido de la Cuarta Transformación con demasiados votos para ellos, y a pesar de que hay mucha gente que habla de que estamos bien, también hay mucha gente que dice que no estamos bien económicamente hablando. Entonces yo dije, bueno, vamos a consultar a un experto y que nos diga realmente, con tu percepción, cómo viste la economía en nuestro país en este sexenio que está terminando. Bueno, lo que se logró en esta administración, en este gobierno, de alguna manera fue una estabilidad económica. No se dieron los miedos que se temían cuando llegó López Obrador al poder. Se les decía que podíamos haber caído en una crisis o en excesos. Eso no se dio. Creo que logró este gobierno estabilizar con ideas muy claras, no gastar más de lo que tiene, no tocar al Banco de México. Con eso, y tampoco tocar el TEMEC, por ejemplo, fue suficiente como para tener cierta estabilidad económica. Logró otros cambios interesantes de manera social que parecían ya estar generando mucho descontento. Por ejemplo, logró aumentar de manera significativa el salario mínimo con convenios con el sector privado, pero no lo habían hecho sexenios anteriores. Logró reducir el grado o el número de pobres en el país en cuanto a porcentaje, con sus programas sociales. No es que no había programas sociales antes, pero ahora los hizo directos, los hizo de mano a mano. Tiene sus bemoles, tiene sus cosas peculiares que podríamos indagar más adelante, pero bueno, eso fue lo que hizo y eso fue lo que generó diferencias con sexenios anteriores. Ahora, en cuanto a preocupaciones que teníamos, por ejemplo, de inflación, bueno, a lo mejor hubiéramos pensado que pudo haber una inflación mucho más alta que otros sexenios. La inflación la vivió, sí tuvo una inflación un poco más alta que de otros sexenios, pero fue principalmente importada del exterior, importada de fuera por problemas pospandémicos. En cuanto a tasas de interés también, pero no se fueron a niveles que no hemos visto en los últimos 20 años. Las tasas de interés se han mantenido en rangos bastante razonables, no caímos en excesos como los vimos en los 80s o los 90s, que ese era el principal miedo que teníamos. En cuanto a empleo, sí hubo mejoras en el empleo, pero se amplió también el sector informal, pero también muy afectado por la pandemia. No hubo cambios significativos ahí. Aquí la parte que quedó a deber es en el fomento económico, porque volteó con una manera de hacer una transformación, a ver estructuras de menor ingreso, buscar salvar a menos pobres, pero tratando de mover recursos que antes usaban para mejoras en infraestructura o mejoras en atracción de inversión, la movió para el sector social, lo cual tiene sus buenas intenciones, su buen resultado, pero en cuestión de crecimiento nos quedó a deber. El crecimiento económico, el crecimiento del valor agregado del país en promedio en este sexenio
apenas le gana a Miguel de la Madrid en cuanto a promedio de crecimiento, es apenas cercano al 1%. Teníamos varios sexenios quejándonos de que el país crecía muy poco y crecíamos alrededor del 2%, 2.2% en promedio. Bueno, pues ahora crecimos menos, ¿no? En promedio. También afectados por la pandemia, pero en promedio en general todo el mundo ha tenido crisis en todo el sexenio, sí nos quedó a deber. Entonces, el gobierno dice que hizo una recomposición de la economía, pero le faltó un poquito el fomento. ¿Y por qué es importante? Porque toda esta recomposición a extractos de menor ingreso necesita recursos. O sea, si cambiaste tu gasto público, lo reorientaste, bueno, necesitas elementos que te sustenten este gasto para los siguientes sexenios. Y es el riesgo, la preocupación que viene y todo el reto que viene para la nueva administración, para la nueva presidenta electa. ¿Cómo va a ser para hacerse de estos recursos que ya no se ven tan claros, ¿no? El presidente López Obrador se acabó todos los fondos que había de ahorros de sexenios anteriores con la intención de que los iba a usar mejor, y bueno, los dedicó al gasto, pero el gasto se da y no se regresa. Si tú no tienes una mejor fuente de ingresos, pues entonces no son sostenibles los niveles mayores de gasto. Sí, efectivamente no aumentaste mucho tu déficit, no nos sobreendeudaste, pero te acabaste los ahorros. Y entonces, ¿cómo vas a sustentar el siguiente sexenio este nivel de gasto? Y ese es el nombre del juego. Ahora la presidenta electa nos dice que va a tratar de mantener su nivel de gasto social, que va a dar una pausa en su gasto de infraestructura y que va a buscar fomentar el crecimiento económico para tratar de hacerse de más ingresos, de más recursos, más ingreso para sustentar el gasto. Bueno, esto está por verse, porque el sector privado de alguna manera está un tanto golpeado, un tanto no tan contento, porque le diste la espalda por 6 años, lo golpeaste fiscalmente, y tuviste incluso un discurso de polarización, de golpeteo a ciertos empresarios que hoy, a la hora que te dices, vale, juega conmigo, pues te juegan con cierto recelo, ¿no? Entonces, ¿cómo logra esta comunión, salvar estas recindas sociales o estas recindas que se pudieron haber generado en el sexenio anterior? Va a ser muy interesante para la presidenta. Hoy creemos que es una mujer por lo menos un poquito más técnica, que entiende bien los problemas económicos, que sabe que necesita hacerse de mayores ingresos para poder sostener el nivel de gasto que se tiene. Bueno, el nombre del juego es saber si lo logra, ¿no? Claro, y es que mencionaste algo muy interesante, bueno, dos cosas que se me quedan, que me saltan. Una es de que qué tan bueno es que el gobierno siga dando y dando y dando a la gente, en lugar de mejor crear fuentes de trabajo, de ingresos, o ayudarlos a que ellos mismos tengan un crecimiento, ¿no? Financiero, ¿no? Sí, el problema es que en nuestro país, yo creo que no es un problema solamente del país, en toda Latinoamérica, en todo el mundo en general, nos cuesta mucho trabajo poder hacer políticas de largo plazo, poder hacer políticas que sean transeccionales, porque si no generas un incentivo político, entonces pues no te quedas, y llega un nuevo partido y rompe con todo lo que hacías y vuelve a empezar. Claro. Entonces este gobierno entendió que haciendo lo que quiere hacer, que es generar una disminución en el amplio distribución del ingreso, que está muy, muy lastimado, sobre todo la distribución de riqueza, también tenía que hacer un fomento partidario, ¿no? Entonces estos gastos sociales, que fomentó López Obrador todo este sexenio, tenían mucho tinte político, tenían mucho tinte electoral, claro, por cómo se manejó, es con la idea de mantenerlo. Es, bueno, por lo menos se van a acordar de mí, entonces cuando vengan las elecciones, bueno, me voy a mantener en esa situación. El problema de hacer esto es, como dices, si no generas una máquina de mayor ingreso, pues no tienes manera de sostener estos niveles. Claro. Y no solo eso,
¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es sacarlos de la pobreza o mantenerlos en la pobreza. Porque lo primero que yo tenía que hacer es darles 2,000 pesos de más, 3,000 pesos de más, que son mucho para muchas familias, es mucho, y es la diferencia entre pasar el mes y no pasar el mes. Ya por eso ya aquí están contentos. Pero ¿lo voy a hacer de toda la vida? Claro. ¿O le voy a generar cierta esperanza, a lo mejor no para mí, pero para mi hijo, de que tiene una posibilidad de tener un mayor ingreso que yo, de tener un mejor nivel de vida que yo? Y aquí es donde chocan las dos visiones entre el partido en el poder y el partido opositor. Dice, bueno, ¿qué tipo de ayuda social se necesita? Porque antes había ayudas sociales, pero tenían metas, tenían objetivos. Yo lo que quería es que tú metas a tu hijo a la escuela. Entonces, si tú me compruebas que lo metes a la escuela, entonces yo te ayudo con ¿no? Con ciertos incentivos. Pero generaron, por supuesto, muchas cosas de corrupción, muchos desvíos que denunció el partido de Morena, y el partido de Morena dice, yo te los voy a dar directo de la mano y tú haces lo que quieras con el dinero, esperando que la gente sabe qué hacer con su dinero, con su gasto, que no necesariamente es así, ¿no? Porque sabemos de propia mano que muchos de estos recursos terminan pues, en una fiesta, o terminan en alcoholismo, o en que los niños se vayan de vagos. O sea, no necesariamente terminan siendo el objetivo que tú querías, que era generar desarrollo y progreso. Entonces, a lo mejor es el siguiente camino que hay que buscar. Ya tú reactivaste los programas sociales a algo que parece que sí está gustándole a la población, pero ahora tienes que redefinirlos para provocar un desarrollo, sobre todo en zonas marginadas, en zonas del sur, que no se han visto tan beneficiadas por el Tratado de Libre Comercio, por la industrialización, y se han visto muy, muy golpeadas por el narcotráfico o por el crimen organizado. Y ahorita que mencionaste los empresarios, yo sé que cada que hacemos un cambio de sexenio, ya sea que se quede el mismo partido o se cambie de partido, pasan cosas. Sube el dólar, la gasolina, los empresarios se asustan, agarran sus tiliches y se van, ¿no? ¿Qué pasó en este cambio de sexenio? Todavía no es el cambio, pero cuando anuncian el ganador, el dólar se fue para arriba. Dijeron que los empresarios estaban asustados porque no sabían qué era lo que iba a pasar. Cuéntanos, Jorge. Primero hay que separar dos cosas, porque tu auditorio a lo mejor no vivió estas épocas que vivimos en los 80s, 90s. Efectivamente, cada vez que cambiábamos de sexenio caíamos en crisis. Y a mediados de los 90s logramos hacer varios cambios importantes hacia el primer mundo. Logramos poner un tipo de cambio flexible, o sea, ya no dependía de las finanzas del gobierno. Hicimos una independencia del Banco Central, o sea, ya el gobierno ya no se financiaba a través de imprimir dinero para el gasto, y esto provocó cosas muy interesantes que a lo mejor nos restringió en cuanto a crecimiento, pero nos obligó a tener unas finanzas públicas prudentes, que a la hora que vinieran las crisis, porque siempre hay ciclos económicos en el mundo, no fueran tan significativas y no nos mandaran a una devaluación como la vivíamos constantemente en esa época. Ahora las crisis son más de primer mundo. Por ejemplo, cuando Estados Unidos en los 80s mandó su tasa de interés al 13%, aquí la tasa de interés se fue a 120%. La inflación fue del 10% de Estados Unidos, aquí se fue al 112% la inflación. Es una locura. Ahora las inflaciones son de primer mundo. Nuestra inflación subió en máximo 9%, las tasas de interés no superan el 12%, me refiero a la de fondeo, ¿no? A lo mejor las de tarjetas de crédito sí, pero las de primera instancia no lo hacen. Entonces, el hecho de que el Banco de México ya no le financia al gobierno y el gobierno tenga que recurrir a los impuestos, recurrir a convencer, a trabajar con el sector privado, le permite que las crisis no sean tan significativas. Entonces, ya los cambios de gobierno en los últimos 20 años o en este siglo ya no son tan fuertes o tan malos como los vivimos en los 90s y en los 80s. Esa es la primera
buena noticia o la primer paréntesis. Ahora, vámonos con lo que pasó actualmente. La verdad es que no pasó mucho porque el tipo de cambio debería de estar cotizando como normalidad de alrededor de los 18 pesos por dólar. Y estaba cotizando en 16 por fenómenos externos que le estaban ayudando a distorsionar los precios de los activos financieros en pesos. ¿A qué me refiero? Estamos viviendo épocas donde la tasa de interés en Estados Unidos se creció. Y normalmente cuando sube la tasa de interés, se vuelve atractivo el dólar porque el inversionista dice, bueno, lo más seguro es Estados Unidos y me está dando rendimiento, me voy para allá. Entonces deja algunas monedas y se va al dólar. Pero había tanta diferencia entre la tasa de interés entre México y Estados Unidos que la aprovecharon muchas tesorerías internacionales para hacer en el día a día algo de rendimiento. Se fondeaban con una tasa muy baja, compraban pesos, invertían en 3 días en la tasa de México, que tiene un diferencial de 500 puntos base. O sea, mientras en Estados Unidos está al 5%, aquí está al 11, 12, ¿no? Es una locura de diferencial. Entonces, se invierten en pesos y con la misma transacción las venden los dólares. Entonces, todos los días estaban haciendo dinero y estaban provocando una apreciación anormal en nuestra economía, que a lo mejor, bueno, el presidente lo aprovechó y lo decía, miren, es porque me quieren. Bueno, más que, la verdad es que era una oportunidad financiera que se estaba dando y dimos ese diferencial con la intención de contener la inflación, con el miedo de que se nos fuera de la mano. Entonces, estaba en niveles que no debería de estar estos niveles. Entonces, estos 18 que estamos viendo tampoco son tan graves. Sí subió a 10%, pero tenía 20% de apreciación en los últimos 3 años. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que no le gustó al mercado? Porque ya tenía descontado la victoria de Claudia Sheinbaum, pero nunca pensó que fueran a arrollar o tener tanta mayoría como para tener mayoría calificada en el Senado. Y la doctora Sheinbaum nos había amenazado con que quiere hacer un plan C, o sea, quiere hacer cambios constitucionales en muchas cosas que quiere hacer el presidente López Obrador. Muchas de ellas pues, no tienen tanta importancia para el empresario, pero aún así, por ejemplo, el cambio electoral, al tribunal electoral, al sistema judicial, la eliminación de organismos autónomos, no mucho le gustan al sector privado. ¿Y por qué no le gustan? Por ejemplo, el sistema judicial no le gustan porque significa, lo que está proponiendo el gobierno es que votes tú por magistrados, jueces, ¿no? Y bueno, ¿y con la propuesta de quién? Bueno, lo van a proponer los 10 por el Congreso, 10 por el presidente y 10 por los magistrados. Porque va la probabilidad de que los magistrados nuevos sean afines al partido que ganó, porque tiene la mayoría, porque tiene el control de la población, porque los va a convencer de decir, pues vota por porque la gente no sabe qué hacer. O sea, no conozco a ningún juez, no conozco el sistema judicial. No me metas en esta situación de votar algo tan especializado como es ser juez, o sea, mantener la justicia y el arbitraje sobre una situación, sobre una problemática. No eres, y el presidente dice, no, es que es funcionario público. No es funcionario público un juez. Entonces, el miedo que tiene el empresario es que se cargue de un lado el magisteriado y entonces te ponga en la indefensión de que si el gobierno quiere tu presa, por ejemplo, quiere pasar una carretera por ahí, tú no puedes ampararte, tú no puedes defenderte, o quiera eliminarte, como pasó en una inversión que querían hacer en Mexicali, la inversión grande sobre refrescos, ¿no? que se quería hacer, que la eliminaron por una votación popular. No tienes manera de defenderte. Entonces eso no le gusta a la inversión y al inversionista. Dice, oye, y si me atacas a mí personalmente como empresario porque no pienso como tú, ¿a quién recurro? Si todos están alineados a ti, todos te defienden, todos tienen tu manera de pensar. Entonces, por eso es que vimos una reacción del tipo de cambio, se movió casi 2 pesos, simplemente como diciendo, oye, el contrapeso soy yo, y si tú quieres hacer tú puedes hacer lo que tú quieras porque tienes mayoría, pero yo me voy a ir, no, si no estoy a gusto con mis inversiones en mi empresa. López Obrador podrá decir, pues vete. Pero Claudia Sheinbaum no necesariamente quisiera esto, porque por lo que dijimos al principio, hoy necesita más de los empresarios que lo que necesitaba López Obrador, porque necesitas generar mayor crecimiento para poder sostener este mayor nivel de gasto que estás teniendo, ¿no? Ok, entonces
¿tenemos de qué preocuparnos o qué nos recomiendas que hagamos? ¿Tú cómo ves la proyección económica con este nuevo gobierno que va a empezar y comandado por una mujer? Mira, tenemos dos. Las mujeres, algo a defensa de las mujeres, creo que somos mejores administradoras que los hombres. Sí, definitivamente. ¿No? Lo traemos por naturaleza. Definitivamente entienden mejor que el equilibrio presupuestal, lo entienden mejor que nosotros, ¿no? No somos más gastalones o más 3 pesos los hacemos rendir para el desayuno, comida y cena. De acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, son dos, yo lo veo de dos formas. Por un lado, hay una oportunidad única, histórica, de desarrollo industrial y desarrollo económico importante del país. Resulta que con la pandemia el mundo se dio cuenta que no puede depender de un solo país para llenarse de sus insumos. Cuando entró China a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, nos partió la torre a todos porque empezó a hacer productos e insumos mucho más baratos del mundo, y entonces muchos sectores cerraron. Pero nos fueron acostumbrando a comprar insumos chinos. Ya hoy día casi todas las industrias tienen insumos chinos. Pero cuando entramos en pandemia y ellos se vieron en dificultad de satisfacer en las cadenas de valor y llevar estos productos a todo el mundo, el empresario se dio cuenta que no puede depender de un solo país, no puede depender tan solo de China y estar amarrados a ellos. Entonces empezó a salir la idea de diversificar la producción industrial en el mundo. Y cuando tu mayor consumidor o tu país más fuerte o de más alto consumo en el mundo es Estados Unidos, todo el mundo quiere venderle a Estados Unidos. Y México se pinta solo para poder diversificar producción industrial, producción de insumos hacia Estados Unidos por la cercanía que tiene. Entonces se quiere diversificar, y qué mejor lugar que un lugar cerca. Y eso es lo que significa el nearshoring, ¿no? Un lugar cerca, de producción cerca de las cadenas de valor, cerca de donde está produciéndose el producto terminado. Y entonces, y viene de fuera, entonces es una oportunidad muy interesante que el país tiene para poder hacer un segundo boom industrial que pueda tener beneficios para todos. Esa es la buena noticia y esa es la esperanza que podríamos tener. Bueno, me acabas de dar una buena noticia para creer que podemos tener buena esperanza. El lado malo es que está lleno de piedritas el camino, lleno de riesgos, porque viene un cambio también de gobierno en Estados Unidos. Hay una probabilidad considerable que regrese Trump al gobierno, que volvamos a hacer su piñata, que quiera que México no produzca, que produzca Estados Unidos, que nos prohíba que vengan empresas chinas a producir vehículos. No sé, varias cosas vienen que ponen en riesgo esta situación de oportunidad que tenemos. No tenemos buena política energética, independientemente si el gobierno el gobierno actual quiere que seamos soberanos en los productos básicos como es la energía. El problema está en la competitividad, y si en el mundo está más barata la energía y aquí con la idea de ser soberanos la haces más cara, te sales del mercado. Y entonces no se vienen las empresas a producir aquí, como es el caso de Tesla, que tanto se anunció que venía y hoy está dudando en quedarse con nosotros. Problemas de agua, problemas de seguridad, de Estado de Derecho, lo que vamos a hacer, de infraestructura. O sea, hay muchas carencias en donde viene el inversionista y dice, bueno, sí me quedo, pero con un 10%, con un 5%, a lo que pudiste haber traído más y debiste haber organizado de mejor manera una atracción, no solamente en el norte, porque ya sabemos qué significan las maquilas para nosotros, tiene un limitante en ayuda para el país, sino para el centro y sur del país, para ver beneficiados, que de todas maneras sea más barato producir en Oaxaca, producir en Michoacán, que producir en Malasia o producir en Vietnam, ¿no? Ese es uno de los riesgos importantes en el camino de esperanza. Si a esto le sumamos a esta situación también de preocupación sobre que el gobierno en el poder, con tanto poder, pues se vuelve la cabeza, ¿no? Y quiera perpetuarse en el poder, quiera romper contrapesos, irse sobre empresarios. Ese miedo no te lo puedo quitar. Yo creo que no va a pasar, porque no son burros, pero no tengo manera de asegurarte que no vaya a pasar. Y entonces, simplemente por ese hecho de tener tanto poder, hoy
México tiene un riesgo país más alto. Hoy amanecimos de las elecciones al día siguiente con una incertidumbre adicional, con un riesgo adicional que nos va a cobrar la tasa de interés, nos van a cobrar los inversionistas y, por supuesto, también los prestatarios, ¿no? Claro. Ok, entonces, pues estamos igual, a la deriva. Sí, va a ser una continuidad de la política económica del sexenio pasado. Vamos a ser muy similares al sexenio pasado. Vamos a ver qué tanto pueden aprovechar esta oportunidad de nearshoring y qué tanto no cometan el error de salirse de lo que por lo menos generó estabilidad económica, que es no gastar más de lo que tienen, no meterse con el Banco de México, no coquetear con la idea de tomar reservas, de tomar dinero impreso, porque eso genera inflación. No meterse con los precios de muchos bienes, queriendo hacer pactos, queriendo hacer control de precios, porque esto genera distorsiones y el mundo no lo está llevando a cabo. Y entonces, al generar distorsiones, te vas aislando, como le pasó a otros países que no necesariamente le ha ido bien, como el caso de Venezuela o Argentina, que tenían una buena intención en un principio, pero se desviaron de más, queriendo aislarse del mundo y creyendo que con eso ellos solos podían contener el mundo, y no son momentos para eso, ¿no? Ahorita que mencionaste a Venezuela, pues ¿cómo desde que entró López Obrador, pues se escucha mucho eso, ¿no? Es que vamos rumbo a Venezuela y vamos, económicamente estamos muy lejos de llegar a ese punto, ¿o tú qué piensas? Sí, económicamente estamos muy lejos de llegar a ese punto, no estamos cerca. El problema son las decisiones, que las decisiones son muy similares a las que se tomaron en Venezuela y en Argentina y en muchos países. Tienen ideas muy similares en cuestiones de ayuda social, en cuestiones de posición con el empresariado, o posición con el exterior, o con las empresas transnacionales, ¿no? Pero bueno, Venezuela, lo que pasó es que se fue de un camino hasta el extremo, porque sentía que tenían los recursos suficientes para no depender de los empresarios y no depender de nadie, porque tenía petróleo, pero nunca pensó que el precio del petróleo se fuera al suelo, y entonces era tu único recurso, y entonces generaste una situación muy grave de inflación y situación muy grave de devaluación. Y en el caso de Argentina nunca pudo sostener su nivel de gasto, su nivel de ayuda. Yo creo que es muy loable querer hacer que la población no tenga tantos extremos de riqueza ni de ingreso, pero tiene que ser siempre con el dinero que se tiene, pensando en el futuro. O sea, yo sí quiero lograr que mi pariente fulanito, que no tiene tanto que yo, acercarlo a mí, pero que no me arrastre, porque si me arrastra nos vamos los dos al barranco y nadie nos va a sacar, ¿no? ¿Qué recomendación nos das ahorita que se viene este cambio en lo particular? O sea, como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Invertir, ahorrar? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, particular, ¿no? Una recomendación particular, definitivamente hay que tener una cultura de ahorro, una cultura de inversión. Hoy se nos abren muchas oportunidades de inversión que no habían en el pasado. Hoy tenemos muchas opciones. Hoy podemos invertir fuera, dentro, sin necesidad de sacar el dinero del país. Hay fondos de inversiones en dólares, en euros. Hay muchas cosas alternativas que nos hacen generar una estabilidad en nuestra inversión. Hay que asesorarse bien, hay que buscar siempre asesoría, hay que buscar 2, 3 asesorías, no nomás la primera. Y primero con una institución financiera seria, y después jugártela con una un poco más arriesgada, pero hacerla siempre comparativos, ¿no? Porque nadie regala el dinero fácil siempre tiene su riesgo. Esa es la primera. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque con esto vas a garantizar que ningún ciclo político o ningún movimiento, posición en el que estés en el país o en la economía del país, vaya a lastimar o poner en riesgo tu estabilidad económica, ¿no? Entonces, esa es, creo que, la primera recomendación personal. Ahora me decías, una recomendación a la sociedad. Bueno, la recomendación a la sociedad es
que nunca dejes de prepararte, de estudiar, de influir de manera positiva con la gente que te rodea, hacer mejor vecino, mejor comunidad, o sea, siempre hay que mejorar el entorno en el que se encuentra uno, y no solo eso, exigir. No somos un país que nos gusta que nos tomen decisiones por nosotros. A ver, tú tómala. Yo creo en ti, tú eres bueno, y no debe ser. Creo que ya debemos dar el brinco en ser una sociedad un poco más madura. Exigirle, está bien, vas a votar por Morena, que vota, pero ahora exígele que no robe, exígele que haga las cosas que dijo que iba a hacer, exígele que no te mande para otro lado, porque si no, simplemente lo que generas es un feudo que te va a tener controlado y que te va a tener nada más con migajas para que seguir y mantenerse en el poder, y eso no es bueno el país, eso no va, ya tenemos historia de eso. Ok. Oye, Jorge, pues de verdad muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, plática. Estuvo muy interesante, de verdad, muy amena. Me dejas más tranquila, fíjate. Estaba yo muy preocupada. Pero ya con lo que platiqué contigo, ya cada vez que me sienta angustiada te voy a hablar para que me tranquilices y me digas, Gigi, no pasa nada, todo está muy bien. ¿No? ¿Te parece? Mira, no, o sea, no está muy bien, hay muchos retos que hay que hacer, pero no es catastrófico. Y el mismo tipo de cambio es muy importante saber que es un precio. O sea, si se va a 24, es simplemente porque la gente tuvo miedo, pero va a regresar. El precio no lo define así. No es como en el pasado que te decía, usábamos las finanzas públicas para retener un precio, un tipo de cambio. Antes decíamos, es 3 y no pasa nada. Entonces, cuando se iban los capitales tenías que usar reservas para que no se moviera el tipo de cambio hasta que te las acababas, y entonces te quedabas sin dinero y entonces tenías que devaluar del 3 a 9. Ahora ya no, ahora es de libre demanda, quien quiera sus dólares los compra, y si te pasaste de miedo y dices, bueno, no pasó nada, regresas y compras peso, mañana este precio sube y baja, ¿no? Ok. Pues muchas gracias de verdad por esta pequeña asesoría que tuvimos. Ojalá más adelante podamos hacer más pláticas como esta, porque creo que es muy importante que la gente esté informado, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te late? Sí, con mucho gusto. Ok, bueno, Jorge, pues muchas gracias de verdad. Seguimos en contacto más adelante, y pues, finos, que la gente te busque también en tus redes sociales. ¿Cómo estás? Pues sí, tengo un Twitter, Gordillo Arias, @GordilloArias. Ahí mandamos algunas entrevistas o algunos ahí vas poniendo información. Ponemos información. Perfecto, pues ya saben. Pero ya no es Twitter, Jorge. Acuérdate que ahora es X. Ah, con X, perdón, con el X. Es la edad. Muy contento, sí, muy contento de estar contigo, de platicar, de verte, desearte mucha suerte. Y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, amigos de Gemundo TV, y pues estén pendientes de más entrevistas y más cápsulas que vamos a estar haciendo de temas muy interesantes y que a todos nos sirve y estén informados. Muchísimas gracias.